La escena del cuchillo. Ahora narraré la escena del cuchillo. Es del capítulo 6, El sonido de la expulsión. Volumen 1 del segundo año. Esta escena seguramente ya la habrán visto varios en el fan animation que hicieron de esa escena y que de hecho les quedó bien en mi opinión para hacer un fan animation. Además de que esta escena también fue adaptada en el manga. Por cierto, hablando del manga voy a usar los paneles para narrar la escena, y ojo, voy a narrar la escena de la novela no el manga, aunque lo veo casi igual en general. Ahora sí comenzamos. Ayanokouji dice internamente, incluso ahora, no dejo de pensar. ¿Qué quiere exactamente Housen de esto? ¿Está realmente tratando de forzarnos a cumplir con demandas que no tienen ninguna posibilidad de ser aceptadas? No, eso es muy poco realista. Housen después le dice a Horikita, Horikita. Te daré una última oportunidad. Luego Horikita confundida le contesta con otra pregunta, ¿última? Posteriormente Housen le responde, si te sometes a mí aquí, ahora mismo, y me pasas los puntos, dejaré que Ayanokouji viva. Entonces, Housen metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Había oscurecido bastante afuera, así que por un momento fue difícil saber qué era exactamente, pero una vez que reveló su borde puntiagudo, un brillo plateado resplandeció a la luz de la luna. Inmediatamente Horikita confundida y algo asustada le pregunta a Housen, ¿qué estás, eso? Enseguida Housen con un tono burlesco le contesta a Horikita, ¿te pasa algo en los ojos? Es un cuchillo, simple y llanamente. A continuación, Ayanokouji narra lo siguiente mentalmente, por la forma en que la hoja brillaba, era muy diferente de una de esas hojas de juguete retráctiles que se usaban a menudo para trucos de fiesta y similares. Seguidamente Housen le dice a Horikita. Si me rechazas de nuevo, apuñalaré a Ayanokouji con esto. Posteriormente Horikita le dice con tono serio y algo asustada, deja de hacer tonterías. Luego Housen le responde seriamente a Horikita, no te estoy engañando, ¿eh? Con gusto apuñalaré a este idiota si eso significa poner mis manos en los puntos. Entonces Ayanokouji menciona en sus pensamientos, blandiendo el cuchillo en su mano derecha, Housen se giró lentamente hacia mí. A continuación Housen le dice a Ayanokouji, sin embargo, incluso después de todo esto, todavía no puedo comprenderlo. ¿Qué hace a un idiota como tú tan jodidamente especial? Enseguida Ayanokouji dice narrando lo sucedido en su mente, con sus ojos fijos en los míos, Housen habló, con su voz entrecortada por la exasperación. Después Housen dice casi gritando, a la mierda, tal vez ni siquiera necesitaba hacer esta mierda arriesgada en primer lugar. A continuación Ayanokouji dice en sus pensamientos, por la forma en que hablaba, parecía que la ridícula cadena de eventos que orquestó hasta el momento se hizo porque desconfiaba de algo. Esperaba algo. Se acercó a mí, paso a paso. Sin embargo, Nanase, su compañera de clase, se interpuso entre los dos y lo detuvo en seco. Inmediatamente Nanase le dice seriamente y gritando a Housen, por favor, no sigas adelante. No puedo aprobar sus métodos. No puedo. Seguidamente Ayanokouji dice narrando lo sucedido, extendió sus brazos en un intento de bloquear su camino. Entonces Housen le dice a Nanase algo enojado, fuera del camino, Nanase. Tu trasero solo está aquí para evitar que se escapen, así que conoce tu maldito lugar. Posteriormente Nanase le contesta a Housen, tomé la decisión de prestarte mi fuerza hasta el final, diciéndome que era por el bien de la clase. No importaba lo deplorable que fuera tu estrategia, pensé que estaría dispuesta a aceptarla. Pero ahora veo que me equivoqué. Luego Ayanokouji dice internamente, con sus pies firmemente plantados entre Housen y yo, cambió su mirada hacia Horikita. Seguidamente Nanase le dice a Horikita, Horikita-senpai, trabajar junto con Housen-kun ha sido imposible desde el principio. Te inspiraste en cooperar con nosotros después de oírle mencionar la clase 2 de cuando nos reunimos contigo delante de las aulas de segundo año, pero eso fue solo una estratagema para conseguir que las cosas progresaran hasta este punto. Aunque pagues la escandalosa cuota que te ha estado pidiendo, todavía estarás sujeta a este mismo destino. Después Ayanokouji dice mentalmente.
Naturalmente, la angustia de Oriquita se acumuló todavía más al escuchar a Nanase hacer una revelación tan impactante. No importa lo mucho que ella trató de negociar, Housen nunca lo hubiera aceptado. Y esto tampoco fue su culpa. Ninguno de nosotros podía predecir que las cosas resultarían así. Considerando todas las cosas, esta incomprensible serie de eventos se redujo probablemente a un desequilibrio de información. A Housen y a Nanase les dieron información que nosotros no teníamos. Siendo así, no había forma de que pudiéramos tener una negociación apropiada. A continuación Housen le dice a Nanase, todo tu parloteo me está haciendo enojar. Tú eres la que me pidió que me ocupara de esta mierda. Nuestra clase ganará mucho dinero si eliminamos a este tipo a Yanokoyi. Solo piensa en la ventaja que nos daría. Luego Nanase le contesta a Housen, eso es cierto. Sin embargo, no puedo imaginarme la razón por la que necesitamos atacarlo de esta manera. Posteriormente Housen le responde de forma grosera a Nanase, esa mierda no tiene nada que ver conmigo. Si te vas a interponer en mi camino, entonces también puedes irte a la mierda. Seguidamente a Yanokoyi menciona mentalmente, Housen se preparó para un gran golpe y empujó a Nanase a un lado con la palma de su mano, tal como lo había hecho antes con Oriquita. Estando yo de pie, viendo esta escena delante de mí, llegué a una conclusión única. Y con ella, todo encajó en su lugar. Entonces Housen le grita a Yanokoyi, prepárate, Yanokoyi. Inmediatamente Yanokoyi dice en sus pensamientos, él vino hacia mí, con un arma letal en la mano. Naturalmente, todos los presentes esperaban que intentara apuñalarme con ella. Riendo, levantó el cuchillo por encima de su cabeza. Pude sentir que mi mente comenzaba a despejarse mientras bajaba mi posición. Luego Oriquita gritó aterrada, Yanokoyi-kun. Posteriormente Yanokoyi dice mentalmente, mientras que la mayoría de la gente habría tratado de escapar, yo me abalancé sobre él. Y mientras lo hacía, todos los que estaban mirando debieron pensar que me había vuelto loco. Después de todo, correr de frente hacia un oponente con un cuchillo no era realmente una señal de cordura. Especialmente cuando dicho oponente era alguien tan formidable como Housen. La sonrisa de Housen se amplió aún más cuando lo hice. Seguramente pensó que era un tonto por haber saltado sobre él. Pero no estaba tratando de evitar que me apuñalaran. Mientras me acercaba, Housen balanceó su brazo, bajando el cuchillo, cortando el aire. El objetivo de ese cuchillo, lo que su hoja buscaba, no era mi cuerpo. Era el suyo. Utilicé mi mano izquierda para evitar que la hoja que descendía alcanzara el objetivo deseado. No estaba tratando de agarrar la mano de Housen o evitarla, sino que dejé que la hoja me atravesara la palma de la mano. Entonces Housen grita sorprendido, ¿qué? Enseguida Yanokoyi dice internamente, esto no era precisamente lo que Housen esperaba de mí. Habría sido casi imposible predecir mis acciones previamente. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que alguien se dejaría apuñalar a propósito? El brazo que impulsaba la hoja se detuvo, y con él, la sonrisa de Housen también se desvaneció. Housen bastante sorprendido le dice a Yanokoyi, tú. Yanokoyi. Posteriormente Yanokoyi dice mentalmente, estaba confundido. Cualquiera en su sano juicio lo estaría después de ver lo que yo me había hecho. En la mayoría de los casos, mis acciones serían vistas como peligrosas, incluso autodestructivas. Sangre fresca y brillante pronto empezó a brotar de la herida en mi palma. Luego Yanokoyi le dice a Housen con bastante seguridad a Housen, ese cuchillo, o para ser más exactos, ese cuchillo Petty, es el que compré, ¿no? Housen después enojado y algo confundido le contesta a Yanokoyi con otra pregunta, ¿de qué mierda estás hablando? Enseguida Yanokoyi le contesta a Housen, ibas a apuñalarte en el muslo con mi cuchillo. Después de eso, armarías un escándalo en la escuela por tu lesión y usarías eso como evidencia para que me expulsen. Ese era tu plan, ¿no? Inmediatamente después Yanokoyi menciona internamente, por la forma en que sostenía el cuchillo en su mano, era obvio que no era para apuñalar a un oponente. Orientó la hoja hacia arriba para que pareciera que alguien más lo había apuñalado.
Además, agarró el mango en reversa, para permitirse clavar la hoja en su pierna de manera más efectiva. Entonces Housen le contesta a Ayanokoji, ja. Así que incluso aunque te las arreglaste para unir todo, ¿aún así viniste y te apuñalaste? ¿Te has vuelto loco? Posteriormente Ayanokoji menciona en sus pensamientos, Housen parecía un poco agitado mientras soltaba una risa seca. Después Ayanokoji le contesta a Housen, esta era la mejor manera de acabar contigo por completo. Además, no creo que seamos tan diferentes. Después de todo, viniste aquí totalmente preparado para sufrir una herida grave. A continuación Ayanokoji menciona internamente. Aunque supieran que era el curso de acción correcto, la mayoría de la gente no estaría dispuesta a seguir adelante con un acto tan peligroso de sufrir una lesión como esta. Esta fue la razón principal por la que pudo apuñalarse y culparme por ello. Luego Ayanokoji le continúa diciendo a Housen, en efecto, hay una especie de examen pseudo especial que solo se le dio a un número limitado de ustedes los de primer año. Y según tu conversación con Nanase, la premisa de ese examen es que me expulsen. Así que con ese fin, comenzaron a urdir un plan. Comenzó contigo atrayéndonos hasta aquí y obligándonos a pelear. Entonces, después de golpear a Sudou y Orikita un poco, dirías que saqué un cuchillo que llevaba conmigo en caso de emergencia y te apuñalé con él en un ataque de rabia, lo que finalmente conduciría a mi expulsión. Esa es la narración absurda que estabas tratando de construir esta vez. Enseguida Ayanokoji dice internamente, aunque el consejo estudiantil fuera más tolerante, empuñar un cuchillo en una pelea no sería eximido con una simple suspensión. Justificaría una expulsión, o hasta podría terminar con cargos criminales. Posteriormente Housen bastante sorprendido le dice a Ayanokoji, escuché que eras una mierda genial, pero me pareciste bastante debilucho, así que no pensé mucho en ti. Pensar que vendrías y te dejarías apuñalar. ¿Cómo te enteraste de que el cuchillo es tuyo? Inmediatamente después Ayanokoji le contesta a Housen, hice algunas investigaciones por mi cuenta. Hasta ayer, era el único que había comprado ese modelo de cuchillo Petty. Así que es natural que juntara las piezas al verte sacar exactamente el mismo. Posteriormente Ayanokoji dice en sus pensamientos, podría haber escapado fácilmente del cuchillo y agarrar el brazo de Housen. Pero hacer eso no habría resuelto el problema fundamental que tenemos aquí. Todo lo que él habría tenido que hacer es crear algo de distancia y empezar su plan de nuevo. Para evitar que lo hiciera, no tuve más remedio que dejarme apuñalar. Housen trató de soltar el cuchillo, pero usé mi propia mano para bloquear su puño. Entonces Housen, todavía sorprendido, le pregunta a Ayanokoji. ¿Qué demonios? ¿Quién mierda eres? A continuación Ayanokoji menciona internamente, al ser testigo de mi fuerza de primera mano, la tranquilidad que Housen mantuvo hasta el momento quedó completamente destrozada. Después Ayanokoji le dice a Housen, ahora bien, ¿qué sigue? Aunque soy el dueño del cuchillo, tú eres el que me apuñaló con él. Además, una investigación revelará que intentaste comprar el mismo modelo de cuchillo antes. Si no encuentras una manera de salir de esto, serás expulsado, Housen. Luego menciona mentalmente, mientras que mis huellas estaban en el mango del cuchillo, las de Housen también lo estaban. Y el hecho de que el cuchillo estuviera ahora atravesando por la palma de mi mano no era algo que se pudiera explicar muy fácilmente. Su propia estrategia terminó disparándole. Seguidamente Housen le pregunta a Ayanokoji, ¿así que pensaste hasta este punto? Ayanokoji inmediatamente dice internamente. Después de mirarme fijamente por un momento, Housen soltó su agarre y tomó su distancia, dejando el cuchillo clavado en mi palma. Y con eso, las cosas se habían vuelto completamente en su contra. Mientras tanto, Orikita y Sudou se habían recuperado lentamente y ahora estaban recuperando sus fuerzas. A continuación Orikita, algo preocupada, le pregunta a Ayanokoji, ¿estás bien, Ayanokoji-kun? Sudou después le dice a Ayanokoji, Ayanokoji. Entonces Ayanokoji le contesta tranquilamente a los dos. No se preocupen por mí. Seguidamente Ayanokoji menciona internamente, no era descabellado que se preocuparan por mi condición, pero no era el momento de preocuparse por eso.
Lo más importante ahora era asegurarse de que no le diéramos otra oportunidad a Housen. Más tarde Housen dice algo enojado: ¿cuánta información tienen ustedes, bastardos? Espera, Nanase, ¿les dijiste alguna mierda? Nanase inmediatamente le contesta a Housen: no les dije nada. Después Ayano-koji le dice a Housen: la primera vez que sentí que algo estaba fuera de lugar fue cuando Amasaba y yo fuimos juntos de compras al centro comercial Keyaki. Luego Ayano-koji menciona mentalmente, sorprendida al oírme decir el nombre de Amasaba, Horikita habló. Entonces Horikita le pregunta a Ayano-koji: ¿Amasaba-san? ¿Estás diciendo que ella está mezclada en todo esto? Seguidamente Ayano-koji le contesta a Horikita: sí. Según el dependiente de la tienda, justo cuando Housen estaba a punto de pagar el cuchillo, ella extendió la mano y le impidió seguir con la compra. Posteriormente dice internamente, después de responder a Horikita, volví a Housen. Inmediatamente después Ayano-koji le dice a Housen: tú eres el que ideó esta ridícula estrategia, pero Amasaba es la que ayudó a perfeccionarla. Después de todo, si te apuñalaras con tu cuchillo, naturalmente te daría problemas una vez que la escuela investigara lo que pasó. Sin embargo, si pudieras conseguir de alguna manera que yo comprara el cuchillo, entonces eso tendría el potencial de cambiarlo todo. Seguidamente Ayano-koji dice en sus pensamientos: la razón por la que Amasaba y Housen eligieron usar este cuchillo caro fue porque era el único que venía empaquetado con una funda, lo que lo convertía en la opción más conveniente disponible. Por supuesto, mientras que había una variedad de otras formas de ocultar una hoja desnuda, habría sido más rápido y fácil comprar uno con una funda dada la portabilidad añadida. Cuando fui de compras con Amasaba, se las arregló para localizar y escoger el cuchillo exacto sin buscarlo en absoluto, aunque debería ser la primera vez que estuviera en esa tienda. Y esto fue lo primero que se me quedó grabado. El viernes, se presentó en mi habitación diciendo que perdió su cinta para el pelo, pero eso no fue más que una excusa para conseguir el cuchillo. Es natural asumir que lo había puesto allí antes o simplemente mintió sobre dejarlo allí. Además, como existía la posibilidad de que notara que faltaba si lo retiraba demasiado pronto, esperó, retrasando su traslado hasta el último momento posible. Después de eso, solo necesitaba sacar el cuchillo de mi habitación sin dejar huellas dactilares y entregarlo a Housen. Si ella no hubiera sido capaz de recuperar el cuchillo, entonces seguramente habrían elegido posponer el plan. Más tarde Housen dice de forma irritada: nunca debía haber confiado en esa chica cualquiera. Después Ayano-koji le dice a Housen corrigiéndolo: no, fue gracias a Amasaba que este plan tomó forma. Sin su ayuda, todo se habría desmoronado. Luego Housen le responde aún enojado: lo que sea. Me parece que ahora tienes la ventaja. ¿No es así, senpai? ¿Y ahora qué? Posteriormente Ayano-koji dice mentalmente: además de todo lo que había pasado, la sangre de mi mano había manchado la ropa de Housen. No había manera de que pudiera hablar de una salida de esto ahora. Aunque recuperara el cuchillo y se apuñalara en el muslo, ya no era posible que saliera victorioso. Por supuesto, aunque intentara hacerlo, usaría todas mis fuerzas para detenerlo. Lo más probable es que Housen ya lo hubiera discernido por sí mismo. La parte importante es lo que sucedería a continuación. Seguidamente Ayano-koji le dice a Housen: Horikita, Sudou, y yo podemos prometer que guardaremos silencio sobre lo que pasó esta noche. ¿Qué tal eso? En el momento en el que Housen escucha eso le pregunta a Ayano-koji sorprendido: ¿qué estás diciendo? ¿De verdad vas a tirar por la borda tu oportunidad de hacer que me expulsen de aquí? Luego Ayano-koji le responde a Housen: a cambio de no hacer eso, tengo dos condiciones. Entonces Housen, todavía sorprendido, le dice a Ayano-koji: ¿dos? En ese momento Ayano-koji dice internamente: seguramente sabía la primera sin que yo tuviera que decirlo. Después Ayano-koji le contesta a Housen: la primera es que aceptes formar una relación igualitaria y cooperativa entre nuestras dos clases. Posteriormente Housen sin ninguna opción le contesta a Ayano-koji: bueno, no es que tenga mucha elección entre eso y la expulsión. Entonces, ¿cuál es la segunda? Entonces Ayano-koji le responde a Housen:
Quiero que te asocies conmigo para este examen especial. Inmediatamente después Ayanokoji dice internamente, desde el momento en que puse mis ojos en Housen, me encontré pensando que si estaba en posición de seleccionar a quien quisiera, entonces él sería mi primera opción con mucha diferencia. Aunque había varias razones para esto, la más importante era que no le importaba llamar la atención debido a su comportamiento problemático. Si estuviera en el lugar de Tsukishiro, le habría dicho a mi ejecutor que evitara sobresalir tanto como fuera posible. Estuve considerando la opción de contactarlo en privado para discutir la idea de trabajar juntos si la discusión de Horikita fracasaba. Así que en ese sentido, esta serie de eventos resultó ser muy conveniente para mí. Luego Housen le dice a Ayanokoji con incredulidad. ¿Hablas en serio? A continuación Ayanokoji le contesta a Housen, acabas de inscribirte aquí, así que estoy seguro de que hay un montón de cosas que no has tenido la oportunidad de hacer todavía. Si te expulsan ahora, todo habrá terminado antes de que puedas disfrutar haciendo cualquiera de ellas. No sé cómo fueron las cosas cuando estabas en la escuela secundaria, pero los rumores que dicen que eres equiparable a Ryuen terminarán por quedarse así. Y eso es por lo que todos te recordarán. Al menos, por lo que he visto de Ryuen durante el último año que ha estado aquí, no puedes ni siquiera compararte con él tal y como eres ahora mismo. Después Housen grita, hijo de puta. Inmediatamente después Ayanokoji menciona internamente, obviamente, el joven conocido como Housen Kazumi tenía un sentido del orgullo inquebrantable. Venía de una egoísta y habitual creencia de que era una de las personas más fuertes que existían. Aunque quizás estuviera un paso por encima de Ryuen en cuanto a fuerza física, el hecho de que hubiera dicho que Ryuen era mejor era inaceptable para él. Pero sobre todo, no había manera de que se las arreglara para tolerar el hecho de que yo había sido más listo que él. Tenía una calificación de habilidad académica B extra, así que si se reprimía y no aprobaba el examen, definitivamente sería expulsado. Dicho esto, no era razonable pensar que eligiera sacrificarse para vengarse de mí. Mindreshausen era lo más cercano a la inocencia que se podía conseguir, el hecho es que no hay manera de estar 100% seguro de que él no sea de la habitación blanca. En ese sentido, por mucho que lo intentara, no sería capaz de librarlo de toda sospecha. Sin embargo, después de lo que pasó aquí esta noche, las cosas eran diferentes. Aunque Housen se abstuviera de hacer el examen, el hecho de que me hubieran apuñalado seguiría vigente. Mientras dejara dolorosamente claro que algo inusual había sucedido en secreto, ni siquiera Tsukishiro sería capaz de forzar mi expulsión de inmediato. La escuela establecería una investigación para averiguar exactamente lo que sucedió, y la decisión de Housen de sacar un 0 en el examen se sometería a deliberación. Cualquier truco que Tsukishiro intentara hacer, me mantendría firme como una roca hasta que la expulsión no estuviera sobre la mesa. Entonces Housen le dice a Ayanokoji, jodida buena mierda, Ayanokoji-senpai. Eres el primer oponente que ha hecho que me hierva la sangre así. Forzarte a rendirte ya no será suficiente para mí. En vez de eso te voy a matar a golpes, así que espero que lo estés anticipando. Los débiles rastros de temblor que había mostrado antes eran cosa del pasado. Por ahora, Housen ya había cambiado su enfoque para prepararse para su próxima pelea. Después Nanase le dice a Housen, me quedaré aquí. Hay algo que siento que debo explicar a Ayanokoji-senpai. Luego Housen le contesta sorprendido, ¿eh? ¿Qué le vas a decir, Nanase? Nanase inmediatamente después le responde. Algo que decidí que será útil para la clase 1 de en su conjunto. Ayanokoji-senpai y Horikita-senpai ya son muy cautelosos con nosotros. Siendo ese el caso, ¿no sería mejor si los hiciéramos vigilar a las otras clases también? Finalmente Housen le dice a Nanase, como quieras. Al final Ayanokoji dice internamente, aunque los detalles de lo que decían no estaban claros, Housen aceptó la propuesta de Nanase. Al final, Housen fue la primera persona en irse y regresar al dormitorio. Bueno, listo hasta aquí con esta escena, la verdad es que está medio pasado que Ayanokoji haya hecho esa hazaña de detener el cuchillo de Housen con su mano, a pesar de que con ello se le haya atravesado el cuchillo en su mano.
Bueno, para sorpresa de Nadia, Yanokoyi tiene poderes de regeneración e inmunidad al dolor. Lo digo porque él no fue al hospital a que le trataran la herida y hasta donde sé, te tendrían que tratar esa herida con un especialista. Pero bueno, esto es ficción. Hablando de otra cosa, esperemos que les salga bien esta escena en la 4ª temporada. Bueno, listo, hasta aquí. Espero que les haya gustado el video.